Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Contrariamente a lo que hoy se suele decir en el mundo evangélico, tan afectado como está de la teología de la prosperidad, contrariamente a esto, la vida del cristiano está llena de aflicciones. La vida del cristiano está llena de aflicciones, porque el discurso prevaleciente es que prácticamente todo nos tiene que ir de cara y vamos a estar sin ningún problema, y si hay algún problema es por culpa nuestra. Se trata esto de un triunfalismo, ¿no? Este discurso de un triunfalismo que en el fondo lo que solo invita a los cristianos es a servir a Dios por el interés, ¿no? Si lo haces, pues entonces te va a ir mejor, te va a ir cada vez mejor, y bien, no solamente por el interés, sino también nos vuelve a reintroducir, digamos, la idea de los méritos. El Señor nos da conforme a lo que hemos merecido, ¿no? Merecemos más, nos da más; menos, nos da menos. Bien, la Biblia nos llama a servir al Señor desinteresadamente, ¿verdad? Hacerlo porque Él es Dios, por amor, y no reconociendo nosotros ningún mérito. Al acabar nuestro servicio, como dice Jesús, digamos, siervos inútiles somos. Bien, de entre las muchas aflicciones que los cristianos tenemos en esta vida, algunas, o más bien tal vez muchas, se tratan de disciplinas o de castigos del Señor, de castigos de parte del Señor. Y esto tampoco es algo muy corriente hoy en día, de verlo así. Tal vez es porque proyectamos a Dios las ideas de hoy en día, las actuales, acerca de la paternidad, ¿no? Los padres no castigan, no dicen que no a sus hijos, no se vayan a traumatizar, y no disciplinan, ¿no? Más bien negocian con ellos. Entonces, es difícil hoy en día la gente hacerse a la idea de esto que dice la Biblia, ¿no? De que si vemos algún suceso, que nosotros lo veamos en nuestra vida como una disciplina de Dios, o también en la vida de los demás como una disciplina, como un castigo de Dios. Pero es una realidad, como vemos en nuestro texto que hemos leído en Proverbios, que os enseña acerca de la disciplina. La disciplina, el castigo de Dios a los suyos, a su pueblo, es una realidad, y nuestra sabiduría como cristianos, como hijos de Dios, es verlo así. Y en concreto, en distinguir cuando se trata de una disciplina de parte del Señor, y también cuando, llegado el caso, saber qué hacer, cómo hemos de proceder en medio de ella. Como decíamos, en cuanto a la disciplina, aunque hoy en día no esté o de moda o no se vea fácilmente, la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios continuamente está disciplinando a su pueblo, La disciplina del Señor está presente a lo largo de toda la Biblia, y prácticamente ya desde el mismo inicio. Cuando abrimos la Biblia, Adán y Eva, después de pecar, podemos también ver estas declaraciones de Dios en el capítulo 3, cuando dice de que comerían pan con el sudor de la frente, que la tierra sería maldita por su causa, que la mujer daría a luz con dolor,
y que sería sometida también al marido, pues, y también el hecho de que fueron expulsados del paraíso, pues todo esto como también disciplinas de parte del Señor por su pecado. Y bueno, si continuamos adelante, pues ya veríamos en los patriarcas, ¿no? Pues en la vida de Abraham, pues tal vez no encontramos en la Biblia, por lo menos claramente, la idea de una disciplina de parte del Señor, y asimismo tampoco en la vida de Isaac. De Isaac se nos dice bien poca cosa, pero lo poco que se nos dice que fue un hombre obediente a su padre Abraham, y que siguió en los caminos de fe fielmente, en los caminos de Abraham su padre, y por lo tanto él no recibió, por lo menos lo que vemos en la palabra, disciplina de parte del Señor. Pero ya de Jacob fue distinto. Jacob, el hijo de Isaac, ¿no? Que nació pues también mellizo con Esaú. Bueno, pues él suplantó a su hermano. Sí, él había pues recibido la primogenitura, ¿no? Pero a la hora de heredar la bendición de parte de Dios, se hizo pasar por Esaú, y entonces engañó, no tuvo problemas entonces de engañar a su padre. Bien, pues entonces ya sabemos la continuación de la historia, cómo él pues tuvo que huir de su hermano, de Esaú, y bueno, pues allí donde fue a refugiarse, estuvo con su familiar Labán, la familiar de Abraham. Y bien, pues él pudo probar bastante de su misma medicina. Él había engañado y suplantado a su hermano. Pues entonces Labán, vemos aquí, lo trató también de igual manera. Él, a la hora de la noche de bodas, pues le trajo a la hermana de la mujer que quería. Y después también a la hora del trabajo le cambió el salario infinidad de veces. Con lo cual, pues Dios de esta manera le hizo probar lo que él mismo había hecho. Y bueno, pues podríamos también preguntarnos acerca, por ejemplo, de José, el hijo también de Jacob, ¿no? Conocemos también la historia, cómo fue vendido a los ismaelitas y llevado a Egipto, y acabó también pues allí en prisión, aunque él no había hecho nada. Podemos también pensar si eso no fue una disciplina de parte del Señor. Porque bueno, él también había recibido la revelación de que él pues iba a ser ilustre entre los hijos de Jacob. Pero podemos ver incluso que seguramente se enalteció por esas revelaciones. Porque Jacob dijo: ¿cómo? Hasta yo y tu madre nos vamos a mostrar delante de ti. Bien, pues de esa manera pues el Señor trató con él y sí, cumplió su palabra, pero no de la manera que él seguramente pensaba. También podemos verlo lo mismo con Moisés, el hijo de la hija del faraón, ¿no? Y bien, pues llegado el momento, él tuvo el corazón de visitar a los suyos y de liberar a su pueblo. Y de esa manera, pues él intervino en una pelea y mató al egipcio. Pero bueno, él no lo hizo en ese momento. No fue el tiempo del Señor, el Señor no lo había enviado. Él se había avanzado, él había matado a una persona. Y tuvo también que huir. Él tuvo que huir, y entonces él pasó de ser de hijo de la hija del faraón, pasó entonces a ser que un don nadie, ¿no? Un simple pastor de ovejas dando vueltas ahí, pues además en la península del Sinaí, en zona no de muchos y abundantes pastos. Y así se pasó durante 40 años como un humilde pastor en el desierto. Pero es con el pueblo de Israel en el que vemos continuamente la disciplina y el castigo del Señor, como cuando después de salir de Egipto, pues ya pronto ya ellos deseaban y querían carne. Por cuando el Señor les dio carne, literalmente dice la palabra, hasta que salieran por las narices. Y también vemos que una y otra vez el Señor los corregía, los disciplinaba. Ellos, por su incredulidad, rehusaron, se negaron a entrar en la tierra prometida. Pues entonces el Señor los estuvo dando vueltas, vagando por el desierto durante 40 años para que sus cuerpos cayeran en el desierto, cayeran muertos en el desierto.
Moisés, incluso Moisés tampoco entró en la tierra prometida y fue de esa manera él también disciplinado por el haber hablado con altivez y desconsideración. Tras la conquista también de Canaán, de la tierra prometida por parte de Israel, vemos entonces esto mismo, la disciplina del Señor una y otra vez, porque el pueblo entonces una y otra vez se rebelaba, adoraban a los falsos dioses, se unían a las naciones que habían quedado. Bien, pues entonces el Señor los entregaba una y otra vez a ser dominados por estas naciones. Y así podríamos entonces relatar pues todo el Antiguo Testamento, pero vemos también el ejemplo tal vez mayor, el exilio, ¿no? El exilio de Judá, que fueron llevados 70 años al exilio también por sus infidelidades y por sus idolatrías y por sus pecados. Bien, pues todo esto es en cuanto al Antiguo Testamento. Vemos que es algo que atraviesa toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento también no podría ser de otra manera. El Nuevo Testamento pues no es aquello de que esto de la disciplina y el castigo pues es algo solamente del Antiguo Testamento, es algo de que Dios en el Antiguo Testamento se muestra severo y se muestra inflexible y es entonces bajo la ley, pero nosotros ahora aquí bajo la gracia pues no recibimos los castigos y las disciplinas del Señor. No es así, porque también vemos los castigos y las disciplinas del Señor sobre su pueblo. Y por ser breves, pues nos podemos recordar del capítulo 11 de Primera de Corintios, ¿verdad? El capítulo 11, el pasaje de la Santa Cena, cuando dice que por comer el cuerpo y tomar pues la copa y del Señor indignamente, pues muchos son pues juzgados, muchos son castigados por el Señor, ¿no? Muchos son enfermos y debilitados, y dicen, algunos han muerto. Y bien, pues vemos que esto, incluso el Señor Jesucristo envía también castigos y envía también disciplinas. Sí, el Señor Jesucristo a las iglesias, como vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Jesucristo mismo está hablando allí a las iglesias y les envía pues castigos y también disciplinas por los pecados, por haber dejado el primer amor, por las herejías, por las idolatrías que se cometían allí, por la altivez también de considerarse rico y no necesitar de nada, pues por todas las cosas, también estas cosas que Jesucristo enviaba pues sus disciplinas. Por lo tanto, podemos pensar también en nosotros, en los creyentes, ¿no? En nuestras vidas. Vemos que esto es una manera de actuar que es continua de parte de Dios en el pacto para con su pueblo. Dios en el pacto disciplina a su pueblo por sus pecados. ¿Va a ser ahora también distinto con nosotros? Pues de igual manera somos disciplinados por el Señor. Puede ser tal vez una enfermedad propia que sufrimos nosotros, o puede ser tal vez una enfermedad en los nuestros. La enfermedad, como Pablo, que dice en la Biblia que él pues tuvo ese aguijón en la carne, ¿para qué? Como disciplina para que las revelaciones que él recibió no lo pusieran enaltecido sobremanera. O puede ser pues como José o como Moisés, ¿no? Estar pues infravalorado en el trabajo, en la vida, ¿no? Estar en el ostracismo, estar pues desterrado en la tierra del olvido. Como decimos, pues José, lo fue José o lo fue Moisés. O puede ser tener, como Jacob, problemas familiares, o como David, por nuestros pecados, ¿no? O puede ser también, incluso, como hemos visto, una muerte prematura, como leemos en 1 Corintios capítulo 11. Bien, pues eso no solamente personalmente, sino también en la congregación. Dios ante pecados, Dios ante problemas, ante divisiones, ante cismas o ante herejías, ¿no? Pues también envía castigos a las congregaciones de una manera o de otra. Y de esa manera pues la obra parece que no avanza, que está continuamente estancada, y pasan los años y pasan hasta las generaciones, y en vez de avanzar es un declive continuo, es una decadencia, hasta el punto de que llega el momento en el que el candelero es quitado de su lugar y la iglesia desaparece. ¿Y cuántas iglesias en Europa
en los países occidentales, abandonadas, están vacías y muchas han acabado, acabado como mezquitas, ¿verdad? No hemos de ver todo esto también como juicios y castigos y disciplinas del Señor. Bien, pues entonces, si esto es así, la gran pregunta entonces, en este momento, es cómo saber si esto que recibimos es una disciplina de parte del Señor. Es una disciplina y no otra cosa. Pues entonces la respuesta es que la disciplina siempre es provocada por un pecado. Es la corrección por un pecado o pecados, ¿no? Tiene como fin la disciplina corregir ese pecado, que a lo mejor pues, es algo inadvertido en nosotros, que a lo mejor está muy enraizado y es un vicio en nosotros, y que pues, de esa manera nosotros podamos continuar adelante con el camino de la santidad, ¿no? Para que no nos salgamos de él. Porque el fin último de la disciplina es el que sigamos nosotros el camino de santidad, el que participemos nosotros de la santidad, como dice Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, cuando dice que hablando del castigo, de la disciplina del Señor, aquellos, ciertamente, los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Entonces, bueno, la cuestión entonces es que la disciplina es un pecado, ¿no? Si no hay pecado, entonces si hay aflicción en nuestra vida, podemos pensar que es una prueba, ¿no? El caso de Job. Job no había provocado la corrección o el castigo de Dios por sus pecados. Entonces él recibió una prueba y sus amigos los estaban pues acusando precisamente de esto, de que él pues había pecado, era una disciplina, un castigo, y él tenía que someterse y reconocer a Dios su castigo para que pues él pudiera ser restaurado. Fijémonos, ¿no?, que es importante distinguir entre lo uno y lo otro, porque Dios está pues atribuyéndole, imputándole pecado a los amigos de Job, porque no habían hablado rectamente acerca de él. Pues entonces, cuando estamos siendo visitados con aflicción, ¿qué hay que hacer? Pues primeramente, antes que nada, como vemos, preguntarnos y preguntar también al Señor si lo que estamos sufriendo no es una corrección o una disciplina. Y si es así, pues preguntarle a Dios, ¿por qué motivo? ¿Por qué, Señor, tú me estás disciplinando? ¿Por qué tú has puesto tu vara sobre mí? Y vemos que el Señor también nos exhorta a esto mismo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, Jesús dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si hay entonces algún pecado, hemos de acordarnos de él para arrepentirnos de él, ¿verdad? Para ser restaurado. Entonces hemos de hacer el buscar en nosotros mismos, el indagar en nosotros, el indagar en nuestro corazón, el indagar en nuestro pasado, ¿verdad? En nuestra conciencia. Y todo ello pues a la luz de la palabra de Dios y con mucha oración. Entonces, para distinguir una disciplina, evidentemente, hace falta discernimiento espiritual, tener discernimiento espiritual. Y esto es algo, pues, una gracia del Señor. Esto no es algo que nosotros lo tengamos por nuestra propia inteligencia, no es porque nosotros seamos más inteligentes. Esto es un conocimiento espiritual que el Señor nos da, una gracia del Señor. Es una gracia del Señor. Pero esa gracia de Dios, entonces, nosotros la hemos de buscar. Nosotros hemos de pedir al Señor, hemos de procurarla, buscar esa gracia del Señor para poderla recibir. Bien, pues esto sería en cuanto pues a la disciplina en sí, pero vemos que nuestro texto añade, y es la exhortación principal, nuestro comportamiento, cómo hemos nosotros de proceder en medio de esta aflicción causada por la disciplina. Bien, pues en una palabra, hay que soportarla.
La disciplina hay que soportarla. Esta palabra soportarla no la encontramos aquí, la concluimos nosotros, pero aquí en el texto vemos que lo presenta con dos mandamientos a lo que no hemos de hacer. Dos mandamientos. En primer lugar dice, no menosprecies, no menosprecies. Más bien aquí es la idea de no deseches o no rechaces la disciplina del Señor cuando ella te llega. Y esta pues sería la primera reacción, ¿verdad?, de nosotros, ¿no? La de decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Por qué yo estoy recibiendo esto? ¿Yo por qué tengo que cargar con esto? ¿Por qué a mí, no? Algunos dicen también esto de ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues pensando de esa manera de que no lo han merecido, de que merecen algo más, algo mejor. Entonces esto es la primera reacción, porque es nuestro propio orgullo, porque nosotros rehuimos primeramente la aflicción, pero además también el someternos por naturaleza, no reunimos el someternos al Señor. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer precisamente. Lo primero que hay que hacer es someterse a la voluntad del Señor. No querer imponer nuestra voluntad a la de Dios, sino pues someternos a la suya. Agachar la cabeza, humillarnos nosotros delante de Dios, aceptar pues su disciplina de buen grado, y entonces pues aceptar, ¿no?, que Él no quite la vara de su corrección, de su castigo sobre nosotros hasta que Él no lo haya así decidido. Esto es pues lo primero, ¿no?, el someternos a esa disciplina del Señor. Pero no solamente es disciplina, no solamente es el someternos a esta disciplina, sino también el cómo, de qué manera. Porque a continuación dice, ni te fatigues de su corrección. Ni te fatigues, pues vemos que es la misma palabra y la misma idea que nos encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 27 y capítulo 27 y versículo 46, cuando dice Rebeca a Isaac, por causa de las hijas de Het, fastidio tengo de mi vida, o también en Números capítulo 21 y versículo 5, Números capítulo 21 y versículo 5, cuando Israel decía acerca del maná, dice, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tener fastidio, ¿no? Fatigarse. Hoy diríamos esta palabra, ¿no? Desanimarnos, perder pues el ánimo, aparecer abatido, incluso pues deprimirnos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que no hay que hacer. Hay una palabra que describe pues muy bien esta reacción, que es la de ser pusilánime. El ser pusilánime, si la buscamos en el diccionario de la academia, pues nos dirá que es ser falto de ánimo para tolerar las desgracias. Entonces pues viene la desgracia y pues nos venimos completamente abajo, con lo cual vemos que las desgracias o también las pruebas o hasta también las disciplinas lo que hacen es que van a poner a prueba nuestro corazón, van a poner a prueba nuestro carácter, ¿verdad? Entonces no hay que ser pusilánime, no hay que ser, pues, por decirlo así, blandito en estas pruebas. No nos tenemos nosotros que venir abajo, no nos tenemos que fundir. ¿Por qué? Porque el Señor no nos envía más allá de lo que podemos nosotros resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 nos lo dice, que no nos ha sobrevenido pues tentación pues más allá de nuestras fuerzas, sino que Dios, además de ello, nos da con la tentación la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. Dios no nos envía algo superior a nuestras fuerzas. Así podemos nosotros, por la gracia de Dios, estar pues soportando y perseverar en medio también de la prueba y de la disciplina, con lo cual lo que hace falta es coraje
es lo que hace falta es coraje, ¿no? Entonces, bueno, hemos de apelar a esto, y la Escritura también nos está apelando a esto, para soportar la disciplina, al carácter, al tener coraje, ¿no? A tener una actitud también, pues, marcial ante la misma pues, prueba o disciplina. Porque la disciplina, la Biblia, la palabra, nos exhorta continuamente a estar firmes, ¿no? Y bueno, pues al hacer uno el servicio militar, pues uno se da cuenta lo que significa estar firmes. Estar firmes es estar en posición rígida, es estar pues en posición pues quieto, sin moverse, ¿verdad? Y preparado pues hasta que el mando dé una nueva orden y te diga pues ya puedes descansar. Uno tiene que estar sin moverse, pues eso es lo que significa estar firme. Estar pues en esa actitud rígido, sin moverse, hasta que Dios pues así lo haya determinado, hasta que Dios nos diga puede descansar, hasta que Dios quite sobre nosotros su mano y su disciplina. Bien, pues entonces esto es una de las cosas, juntamente con la humildad para recibirla, también el coraje para soportarla. Bien, pero no solo esto, no solamente la Escritura está apelando a esto, sino que también vemos que se centra mucho más, o le da mucho más importancia a lo que leemos a continuación, en el versículo 12, porque dice: Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí vemos que la palabra de la Biblia es sumamente tierna, podemos decir, porque no nos está diciendo: mira, tú eres esclavo de Dios y Dios es tu Señor. Él pues dice lo que te toca y tú no tienes derecho a hablar. Y pues tú, pues te ha tocado esto, pues te callas y ya está. Y eso es cierto. Si lo dice así, es cierto, porque lo somos, porque Dios es nuestro soberano. Pero aquí no está hablando de esa manera. Nos está diciendo que nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Y Él nos envía estas disciplinas, ¿por qué? Por amor, por amor. Entonces nos está situando esto en el contexto de la relación de hijos, que es lo que somos los creyentes, pues por la fe en Cristo Jesús. Entonces somos adoptados hijos. Nosotros no somos por naturaleza hijos de Dios, pero Él, Dios, nos adopta por nosotros, pues también al creer nosotros nos justifica, ¿no? Nos da la justificación por la fe, pero también nos da la gracia de la adopción. Y de ese estado de la justificación y de ese estado también de hijo, nosotros los creyentes pues verdaderamente no caemos. Ya no caemos, ¿no? Ya no es una cosa que el Señor pues a sus elegidos, a sus amados, a los que Él ha salvado, lo vaya a retirar, porque de ese estado no caen jamás. Él no los deshereda. A veces pues los padres están un poco amenazando a sus hijos, ¿no? Si no haces esto pues te vas a quedar sin la herencia. Bueno, pues eso es lo que el Señor nos hace, porque nos dice que nosotros los creyentes pues somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Somos herederos de todas las cosas, ¿verdad? Bien, pues entonces esto es lo que entendemos, y fijémonos que aquí pues nos está comparando Dios como Padre, como nosotros, como padres también, ¿verdad? Y esto es algo que hacía Jesús. Jesús ya decía: bueno, si vosotros sois, pues si viene vuestro hijo, tiene hambre, y te dice: papá, dame pan, vosotros le vais a dar una piedra. O pues si dice, dame un pescado, le vais a dar entonces una serpiente, ¿verdad que no? Eso hablando de las necesidades, de esta vida. Pues dice: bueno, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas que necesitamos. Bueno, pues aquí también, si nosotros, como padres, queremos que a nuestros hijos les vaya bien las cosas en la vida, queremos que ellos no sigan malos caminos, sean apartados de malas influencias, de malas compañías, que ellos vayan de un camino pues bien en la vida, ¿verdad? Y bueno, pues si acaso cuando son pequeños, pues entonces les estamos también corrigiendo
o disciplinando, si era así, nosotros lo hacemos, pues cuánto más Dios no lo va a hacer Él por nosotros. Y nos dice la Biblia que si no lo hacemos es que no somos hijos de Dios. Entonces la disciplina es una prueba de que somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que si no recibimos esa disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, somos bastardos y no hijos. Somos bastardos y no hijos, por lo cual no es un motivo de tristeza la disciplina. Al presente sí, también dice Hebreos capítulo 12. Al presente parece ser causa de tristeza porque estamos recibiendo la disciplina, porque eso nos causa aflicción y dolor. Pero su fin último es bueno. Su fin último es que nosotros participemos de la santidad. Es decir, que no haya entonces en nosotros un pecado, un problema en el que nosotros estemos ahí encallados y eso nos impida, ¿verdad?, el participar de su santidad. Que no haya una raíz de amargura por la cual pues nosotros no podamos gozar de la gracia y de la bendición del Señor. Y la disciplina, por lo tanto, lo que hace es eso, quitarlo de nuestro camino, allana nuestro camino, allana, lisa, a base de las aflicciones, estas dificultades, estas rocas que hay en medio de nuestro camino, para que podamos avanzar en el camino del Señor, que es también a lo que el Señor mismo se compromete, como leemos en Isaías capítulo 35, el versículo 8, cuando dice que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque el Señor lo mantiene en este camino. Porque el Señor allana su camino. Porque el Señor pone, como dice también el Salmo, sus pasos nos pone por camino para que nosotros lo andemos. Con lo cual vemos que al final no es solamente tristeza, ni mucho menos la disciplina, ¿verdad? Para nosotros es también pues un motivo de gozo, ¿no? Vemos, ¿no?, las buenas noticias de la disciplina. Es que la disciplina pues no está movido por la ira de Dios, sino que está más bien movido por su amor por nosotros como hijos. No es una manifestación de la ira de Dios, sino que es una manifestación de su amor. Porque la ira de Dios por nuestros pecados ya cayó sobre Jesucristo. Porque Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pues seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, pues esa ira, esa justicia de Dios por nuestros pecados ya recayó sobre Él, sobre Jesucristo. Entonces, las buenas noticias de la disciplina es que Dios nos ama como Padre, que somos nosotros hijos y que Él nos está haciendo partícipes de su amor, partícipes de su santidad. Así, por lo tanto, que de esa manera Él aparta de nosotros nuestros pecados para que nosotros podamos avanzar. Y eso entonces pues no nos va a estar nosotros dejarnos abatidos, ¿verdad? Por eso nos dice que nosotros, los creyentes de Hebreos 12, pues fortalezcamos las manos debilitadas y hagamos rectas también las rodillas decaídas. Leemos allí en el capítulo 12 de Hebreos, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bien, pues esto es las buenas noticias. Y las buenas noticias también es que Cristo mismo también fue sujetado a padecimiento por nosotros. Él también recibió disciplina de parte del Señor, aunque no, por supuesto, por pecado suyo. Él fue inocente, Él fue también pues el justo. No hubo maldad en Él, no hubo en Él engaño, pero Él, nos dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 10, fue sujetado a padecimiento. Fue perfeccionado por los padecimientos. Y Dios quiso perfeccionarlo por medio de padecimientos.
de igual manera pues nosotros. Si ha sido así, por lo tanto, para Jesucristo mismo, si ha sido así, por lo tanto, también para todos los santos del Antiguo Testamento, si ha sido también así para los del Nuevo Testamento y todos los santos de la historia han sido perfeccionados por medio de los sufrimientos, pues nosotros vamos a querer ser perfeccionados de otras maneras, o vamos a querer ser perfeccionados juntamente con ellos. Pues de esta manera tomemos con gozo, sí, la disciplina. Sometámonos con humildad, como hemos dicho, pues también lo hagamos con coraje, pero con gozo. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en los cielos. Y para que también el lugar y al momento querido, el Señor pues, nos pueda levantar de sobre nosotros su mano. Y de esa manera pues nosotros podamos también pues salir a abundancia. Pues que así sea, que el Señor nos ayude y bendiga esta palabra suya en nuestros corazones. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos alabar y bendecirte porque tú eres un buen Padre, tú eres un Padre sabio, tú eres un Padre que también quieres que nosotros pues salgamos a ti, Señor, y andemos, Señor, en tus caminos. Queremos pedirte, Padre, que tú nos guardes, Señor, en tus caminos, Señor, si es necesario, Señor, por medio de disciplinas, Señor, aunque no las deseamos nosotros en la carne, pero, Padre, que no haya nada en nosotros, en nuestras vidas, que nos aparten, Señor, de ti, o que, Señor, pues sea una dificultad, Padre. Si estamos en las pruebas, en las disciplinas, que tú nos des las fuerzas y el coraje, pero también nos des la comunión de tu Espíritu Santo, para que sepamos que esto es por amor y que también al debido tiempo pues tú nos librarás ante la misma. Señor, pues nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Nuestro Salvador. Amén.